El día de hoy vamos a hablar de archivos y directorios. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de eh, una introducción que hemos hecho inicialmente a dispositivos de entrada-salida, en general cómo interactúa el sistema operativo con los dispositivos de entrada-salida, y hemos venido de hablar en la última clase de los discos duros y cómo funciona un disco duro, ¿cierto? Y luego cómo funciona un elemento pues que nosotros vamos a ver común en los sistemas a nivel de servidor, que son los arreglos de discos duros, los RAID, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí hemos abordado, digamos, los principales elementos que nos permiten almacenar información persistente, sea el disco duro o sea el RAID, ¿cierto? A nivel de su implementación, o sea, cómo se implementa este disco duro, qué es, cómo funciona, cómo se implementa el RAID, qué es, cómo funciona, cómo interactúan ellos con el sistema operativo, y ya a partir de esa interacción vamos a hablar de un elemento esencial en la forma como el sistema operativo interactúa con estos elementos de almacenamiento pues persistente, ¿sí? Usted cómo almacena información en un RAID, cómo almacena información en un disco duro, generalmente es algo que nosotros hemos venido utilizando constantemente. Nosotros almacenamos información a través de archivos, ¿sí? Y organizamos esa información en directorios. Entonces, es algo que nosotros utilizamos constantemente a nivel de usuarios del sistema operativo. Constantemente utilizamos archivos, constantemente utilizamos directorios, pero ahora entonces va a ser, digamos, la forma con la cual nosotros vamos a definir estos elementos desde el punto de vista del sistema operativo, básicamente desde el punto de vista no de la implementación del sistema operativo, sino de cómo lo usamos nosotros a nivel del API, ¿cierto? De esa interfaz pues, de funciones que nos entrega el sistema operativo para interactuar con archivos y directorios. Entonces, en este elemento pues vamos a hablar de... Yo este cosito... Listo. Vamos a hablar entonces de ese almacenamiento persistente, de estas abstracciones, ¿cierto? Una abstracción de archivos, una abstracción de directorios, que son elementos clave pues, en el desarrollo de la información persistente, ¿cierto? Básicamente es tan transparente para nosotros el uso de archivos y directorios que casi que nosotros lo tomamos como algo natural dentro del sistema. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, un archivo no es más que una nueva abstracción del sistema operativo, ¿cierto? Una nueva abstracción que aparece para el uso de un recurso, y el recurso en este caso son los discos duros, discos de estado sólido o los RAID, ¿cierto? Esos son los recursos y la abstracción es el archivo, ¿sí? Mire que nuevamente a nivel de, digamos, de sistema operativo aparece una abstracción más, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando nosotros queríamos gestionar el recurso de CPU, apareció el recurso de procesos. Los procesos como un elemento que nos permite crear la ilusión de cada una de las aplicaciones que yo ejecuto en el sistema operativo tengan la ilusión de ejecutar o de utilizar una CPU, su propia CPU, ¿sí? Teníamos la abstracción del espacio de direccionamiento, que nos crea la ilusión de que cuando un proceso se está ejecutando en un sistema de cómputo tenga su propia memoria aislada, su propia memoria privada para la ejecución. Tenemos la abstracción de los hilos de ejecución, que nos permiten que dentro de un proceso podamos tener como la ilusión de tener múltiples CPUs ejecutando ese mismo proceso. Y ahora entonces entramos en una nueva abstracción, que son los archivos. ¿Cómo definimos la abstracción de los archivos? Pues un archivo a nivel de abstracción no es más que un arreglo lineal de bytes al cual el usuario le da, digamos, un contexto, le da, digamos, la información de para qué sirve ese arreglo lineal de bytes. Entonces, el archivo, si es un archivo MP3, a nivel de implementación, ¿qué es? Es un conjunto de bytes
pero para usted es algo que le permite reproducir música. O si el archivo es de texto, a nivel de la implementación, ¿qué es? Nuevamente, es un conjunto de bytes, pero para usted es información acerca de, no sé, de su tesis, del trabajo de sistemas operativos, o el trabajo de simulación, o el trabajo de bases de datos, de cualquiera de esas materias. Usted puede tener un archivo, por ejemplo, para el sistema es un conjunto de bytes, para usted es, perdón, para usted es una imagen, la imagen de su mamá, de su papá, de su abuela, de su hijo, ¿cierto? Pero finalmente todos ellos son un conjunto de bytes al cual el usuario pues, y las aplicaciones le dan un significado, ¿cierto? ¿Qué significa ese conjunto de bytes? Ahora, a nivel, digamos, a un bajo nivel, nosotros podemos asociar ese archivo a un nombre como un identificador único dentro del sistema, ¿cierto? A pesar de que usted tenga ese archivo, no sé, que se llame casa, trabajo o foto, ¿cierto? Que es como un nombre de usuario. Internamente cada uno de estos archivos está asociado a un nombre dentro del sistema operativo. Particularmente para los sistemas operativos basados en Unix, ese nombre lo vamos a conocer como nodo i, ¿cierto? Entonces, para cada archivo vamos a tener asociado un valor de nodo i que va a actuar, en este caso, a nivel de interfaz, como el nombre o identificador de ese archivo dentro del sistema, ¿cierto? El sistema de archivos, que es algo que probablemente ustedes, con toda seguridad, ustedes ya han interactuado con él, y han escuchado hablar de él, el sistema de archivos, que es un elemento que va a tener la responsabilidad de almacenar esos datos persistentes en el disco, ¿cierto? Entonces aquí hemos ingresado nuevos conceptos. El primer concepto clave, es el archivo. El segundo concepto es que tiene un nombre de bajo nivel o un identificador de bajo nivel que por ahora lo vamos a llamar un nodo i, y que es el sistema de archivos, el elemento básico clave también que va a ser el encargado de gestionar, digamos, ese almacenamiento persistente de la información.